Dios le bendiga, estamos aquí en esta masterclass, si lo podemos llamar así, acerca de lo que es el diaconado. Amén. Y es una bendición poder continuar y poder bendecir su vida con lo que nos enseña la palabra del Señor. Amén. Y lo que hoy vamos a estar viendo acá es acerca del trabajo del pastor. Amén. Y esto es importante, acerca del trabajo del pastor es lo que vamos a estar viendo. Y dentro de esto, del trabajo del pastor, tal vez tú te preguntes, ¿verdad? Quizás te estés preguntando qué tengo yo que ver con el trabajo del pastor. Bueno, considero necesario que lo conozcas por tres razones, amén. Es muy importante de entenderlo, que veas por qué es necesario que aprendas de qué es el trabajo del pastor, amén. ¿Y por qué? Bueno, por lo siguiente, es de que para que reconozcas a los que trabajan en este oficio en nuestra iglesia y los tengamos en mayor estima y honra. Esto es importante, ¿verdad? Porque a veces no valoramos el trabajo del pastor porque desconocemos el trabajo del pastor, ¿verdad? No sabemos qué hace, cuál es su deber, ¿verdad? Su responsabilidad. Esa es una. Y también es porque tú no sabes si el día de mañana tú serás uno de ellos, amén. O alguno de tus hijos, o tu hija se va a casar con uno de ellos, un pastor, un maestro, entonces por eso es importante. Y también esto es importante porque cuando aparezca un pastor o un diácono que confunda su oficio, puedas orientarlo debidamente, amén. Esto es importante, ¿verdad? Que tú puedas, cuando alguien intente, ¿verdad?, confundir el trabajo del pastor o algún pastor esté confundido acerca de su trabajo, tú puedes decirle, mire, esta no es su posición, ¿verdad? Su posición es esta. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos, amén, el trabajo pastoral, amén. Eso es importante. Entonces, empecemos. ¿Qué es esto? Bueno, el trabajo pastoral es predicar y enseñar la palabra de Dios, amén. Ese es su trabajo. Predicar y enseñar la palabra de Dios. Ese es su trabajo, ese es su deber, esa es su responsabilidad. Nunca debe de desenfocarse de eso como lo enseña la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Hechos capítulo 6, verso 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dice la palabra del Señor. Entonces el trabajo de todo pastor, de todo que ha sido llamado al ministerio, es, ¿verdad?, dedicarse a esto, a la palabra, oración, palabra, oración, palabra, oración. Como dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 20, verso 20 dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, dice el apóstol Pablo, dice, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esa era su responsabilidad, dice él, ¿verdad? Predicar y enseñar la palabra del Señor, como lo enseñan las Sagradas Escrituras. En el verso 27 y 28 dice él, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Verso 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Entendemos de que nuestra obligación, nuestro deber es, el trabajo pastoral es predicar y enseñar la palabra del Señor para apacentar la grey, ¿verdad? Cuidando de ella, la cual, ¿verdad?, él ganó con su propia sangre. Amén. Somos administradores, como lo dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Pues por eso que Pablo le dice a Timoteo, le dice él, ¿verdad? Esto manda y enseña, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, como nosotros lo vemos en las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, el trabajo pastoral que nosotros vemos en la palabra del Señor, el Timoteo escribe, el apóstol Pablo a Timoteo dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿A quiénes se refiere? A lo que es el trabajo pastoral. Lo que desempeña en el trabajo de un pastor es predicar y enseñar la palabra del Señor, como lo enseña la palabra del Señor. ¿Por qué es importante que el pastor se dedique a predicar y enseñar, a orar y predicar y enseñar la palabra del Señor? Porque de esa manera está cuidando la iglesia, está cuidando la grey del Señor, los está alimentando y los está empoderando para ser fuertes en tiempos difíciles, como lo dice la palabra del Señor. Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 4, verso 2 al 4, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con
toda paciencia y doctrina, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán, que dice, a las fábulas, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, cuando el pastor hace su obra, su trabajo, predicar, enseñar la palabra del Señor, está protegiendo la iglesia, está cuidando la iglesia, ¿verdad? Porque vendrán tiempos donde la gente no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, ¿verdad? Conforme a sus propias concupiscencias, y estos terminarán apartando de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que debemos de dedicar, el trabajo del pastor es predicar, enseñar la palabra del Señor. Amén. Es lo que nos manda las Sagradas Escrituras. Tito escribe, Tito 1:9, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el pastor es un retenedor fiel de la palabra, tal como ha sido enseñada por el Señor Jesús, por los apóstoles, ¿verdad? Se mantiene fiel al texto, en las Sagradas Escrituras, su texto, su contexto, contexto inmediato, contexto general, todo para que en toda la iglesia, ¿verdad?, pueda recibir el consejo completo de la palabra del Señor como lo manda en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe en Tito 2:15, dice él, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Un pastor que estudia la palabra del Señor, que se dedica a la lectura de la palabra del Señor, a enseñar la palabra del Señor, que es fiel al texto, ¿verdad? Va a hablar, va a exhortar, va a reprender con toda autoridad y va a saber que nadie lo puede menospreciar. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra del Señor le da seguridad de lo que está diciendo, ¿verdad? Y no tendrá temor de nada. Esto nos lo enseña la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 13, verso 7, acerca del trabajo pastoral, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Amén. Acordaos de los pastores que hablaron la palabra del Señor. Podríamos decir que si alguien no habló la palabra del Señor, ni siquiera es digno de ser recordado. Por eso nosotros debemos mantener, ¿verdad? Mantenerse fiel en la palabra, en la enseñanza, la predicación, y también, ¿verdad? El trabajo pastoral es orar por todo y por todos. Amén. Esto es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que dijeron los apóstoles. Para eso hay que buscar diáconos. Los diáconos se buscan, ¿verdad? Como dijeron ellos, en Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Esto es importante. También el trabajo pastoral es, mis amados hermanos, es administrar y presidir. Esto es importante, ¿verdad? Administrar la palabra, ¿verdad? Administrar la grey del Señor y presidir. Presidir es dirigir, es el que lleva la punta, es el que va al frente, ¿verdad? El que lidera la reunión, el que lidera la iglesia, él es el que está ahí. ¿Por qué? Porque pues para eso ha sido puesto ahí. Por eso Pablo le dice a Timoteo que, ¿verdad?, nadie tenga en poco su juventud. En Hechos 20:28 dice el apóstol Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, ¿verdad? Esto es importante que nosotros miremos en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras, amén. Por eso la palabra del Señor en el libro en la primera carta en Tesalonicenses capítulo 5 verso 12 dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y los presiden en el Señor, y os rogamos el que los dirigen hacia el Señor, los llevan a la presencia, a la sana doctrina, le están enseñando la palabra del Señor, porque se mantienen fieles al texto de la palabra del Señor, porque ese es su trabajo del pastor, amén. En 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, dice la palabra del Señor, amén. Hablando de los pastores, predicar y enseñar, como dice la palabra del Señor, porque lo dice Hebreos 13:7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron
la palabra del Señor. Amén. Esto es importante. Entonces el trabajo del pastor es predicar la palabra del Señor, orar por todos y por todos, dice las Sagradas Escrituras. También es como cuidar la grey del Señor, como dice la palabra del Señor, ¿no? Primera de Pedro 5:2 dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo que dice que pronto, ¿verdad? Con alegría, hacerlo con actitud positiva, sabiendo de que el Señor viene a la recompensa, que lo hace para Dios y que la iglesia es del Señor. Amén. Por eso la palabra del Señor dice en las Sagradas Escrituras. Amén. El trabajo pastoral también, como nos enseña la palabra, es servir como un ejemplo. Amén. El pastor debe de ser ejemplo en conocer la palabra del Señor, en predicar la palabra del Señor y mantenerse fiel a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque es lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 20:20, y como nada que fuese útil, he oído anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, dice el apóstol Pablo. Amén. La palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Por eso es de que un pastor, no importa si es joven, ¿verdad? Ya tiene sus años. El apóstol Pablo, siempre el consejo del apóstol Pablo es en 1 Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿verdad? Por eso que nosotros miremos en la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. De su trabajo es pastorear, es orar por todo y por todos, es, ¿verdad? Presidir, ser un ejemplo, como lo manda la palabra del Señor, y no teniendo señoríos sobre la grey, como lo manda la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Primera de Pedro 5:3 dice, no teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo, dice, ¿verdad? De la grey, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, ese es el trabajo del pastor. También el trabajo pastoral es encargar a los diáconos el servicio, ¿verdad? Esto es importante, encargar a los diáconos el servicio, ¿verdad? Por eso dice, escogeos, ¿verdad? Entre vosotros, hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien nosotros encarguemos de este servicio. Amén. También es importante, ¿verdad? Dentro del trabajo pastoral, como su trabajo es presidir, es dirigir, esto es importante también, de que ninguna sesión se hará sin la presencia del pastor, pues quien delinea el trabajo del diaconado es el pastor. Amén. Los diáconos, todos los que sirven, no estar haciendo reuniones sin la presencia de su pastor, a menos que el pastor les apruebe, ¿verdad? Que puedan tener una reunión donde él no va a estar o no va a poder estar, pero es importante. Amén. El trabajo pastoral también es amonestar a los creyentes. Amén. Amonestar a los creyentes, lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Amén. ¿De qué forma los amonesta? Como dice la palabra del Señor en Hechos 20:31. Dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Dice el apóstol Pablo, por 3 años de noche y de día, dice, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cuál era la amonestación del apóstol Pablo a los creyentes? Era que cuidaran la grey, que cuidaran la grey, que cuidaran la iglesia, que cuidaran la iglesia en la cual el Señor los había puesto como obispo. Amén. El trabajo también pastoral, el trabajo del pastor es velar por las almas de la congregación. Ese es su trabajo, velar por ellos, velar no simplemente en oración, velar en cuidando la sana doctrina, manteniéndose fiel al texto, enseñando la palabra del Señor, no apartarse por nada. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo, te encargo que te ocupes en la lectura, Timoteo, te encargo que te ocupes en la lectura, ¿verdad? En la lectura, no en el calendario, no en tener un plan de eventos, sino lectura, como dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos enseña Hebreos 13:17, dice, porque ellos, ¿verdad? Velan por vuestras almas, amén, los pastores, amén. Esto es importante, que nosotros entendamos en la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. También la tarea pastoral, el trabajo del pastor es ayudar a los creyentes que ellos vayan creciendo para que ellos desarrollen también un ministerio dentro de la iglesia y preparar obreros, hacer discípulos, como nos lo enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, como lo enseñan las Sagradas Escrituras. Amén. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 4:11, dice él,
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, dice pastores y maestros. Verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. En el verso 13 dice el apóstol Pablo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Ese es el trabajo del pastor. Edificar a los santos para la obra del ministerio, para que ellos puedan cuidar de la iglesia con sabiduría, con la palabra del Señor, como nosotros vemos en las Sagradas Escrituras. En el verso 15 dice el apóstol Pablo, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación, dice, en amor. La palabra no es concentrado, sino concertado, es decir, una unión voluntaria, estar en un mutuo acuerdo voluntario. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hemos recibido la sana doctrina, cuando todos hemos sido enseñados, como lo dice el apóstol Pablo, hablando todos una misma cosa. Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos en la palabra del Señor cuál es el trabajo pastoral, cuál es el trabajo pastoral, cuál es la obra de la responsabilidad del pastor. Amén. Así de que con esto hemos llegado al fin de esta enseñanza. Gracias por su atención. Dios me les bendiga.